iglesia tenemos este buen hábito, estilo, costumbre, como quieras llamarlo, menos ley, de estudiar la palabra de Dios verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo. Y ya nos encontramos los días domingos estudiando el libro de Filipenses, ¿no? Es una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Filipos, ¿no? En la región de Macedonia. Pero también es una carta, al ser palabra de Dios, es una carta universal para cada uno de nosotros. Está escrito para ti, de parte del Señor. Usó como instrumento a Pablo, ¿cierto? Le escribió, su primer destinatario eran los hermanos que estaban en Filipos, es cierto, pero el Señor te quiere hablar esta noche a ti y a mí. Amén. Y para eso siempre es necesario tener nuestros corazones dispuestos. Decimos aquí, tener corazones enseñables por la palabra de Dios. Y es una de las cosas que queremos, ¿no? Que el Señor nos hable esta noche. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos en el lugar donde nos encontramos y le decimos al Señor que nos hable? Pues, Padre, yo te doy gracias, Señor, nuevamente esta noche por darnos el privilegio, la oportunidad de congregarnos, Señor, de poder reunirnos a no solamente a alabarte, a adorar tu nombre, Señor, a glorificarte, sino también a poder ser ministrados por tu palabra, Señor. Quita toda preocupación que podamos tener, distracciones, Señor, afanes quizás, Señor, recibo de luces que pagar, no sé, Señor, pero algo que ahí está en nuestra mente, quítalo por un instante, Señor, y queremos estar totalmente receptivos a tu palabra, Señor, solícitos por tu palabra, queriendo escuchar un mensaje de parte de ti, Señor. Sé que tú tienes una palabra que darnos esta noche, Señor, y queremos escuchar esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Muy bien. Entonces vamos a Filipenses capítulo 3. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Nos hemos detenido aproximadamente 3 o 4 semanas en los capítulos anteriores. Y hoy comenzamos Filipenses capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 1 básicamente nos enseña Pablo el gozo que él tenía desde el momento que está escribiendo esta carta. Y no se encontraba en circunstancias necesariamente cómodas. Él se encontraba en la prisión, él se encontraba en un pretorio, dice, ¿no? Allá en Roma, y desde Roma él comienza a escribir esta carta a sus hermanos que están en Filipos, y básicamente él les dice que está gozoso de ver cómo es que el Evangelio está avanzando en ese lugar, y él está reconociendo que no es prisionero de Roma, sino que él es un prisionero de Cristo, y que muchos en el pretorio se habían dado cuenta de esto a causa de que está Pablo ahí, e incluso los que venían de afuera se daban cuenta que Pablo está ahí con un propósito, que era anunciar, glorificar el nombre de Cristo. Y en ese mismo sentido Pablo entonces, en vez de pedir ser animado, él comienza a animar a través de esta carta, a animar a los hermanos que están libres, como tú y como yo, a animarlos y a decirles, gócense, ustedes también. Tengan este mismo sentir que hubo también en Jesucristo, capítulo 2, ¿no? Que es un texto bien conocido. Entonces Pablo no es que él era el superhombre, sino que Pablo también había aprendido a tener esta vida porque él tenía el sentir que hubo en Cristo. Tuvo el mayor ejemplo, como tú y como yo, tenemos el mayor ejemplo en la historia de la humanidad de qué es ser un siervo, de qué es ser humilde. Y ese es ¿quién? Jesucristo, quien siendo Dios, siendo igual a Dios, se hizo semejante a los hombres, siervo, obediente y obedientes a la muerte y muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2, primeros versículos. Entonces Pablo comienza a animar a la iglesia. Comienza a decirles en la segunda parte de Filipenses capítulo 2 de que nosotros somos como esos luminares. No que brillamos porque tengamos luz propia, sino que somos luminares para alumbrar con la luz de ¿quién? De Cristo. Para mostrar a otros. Pero para eso es necesario tener el sentir que hubo en Cristo. Tener ese corazón humilde, ese corazón de amor que nos llevó a la acción. Cristo no nos mostró su amor escribiéndonos una carta hermosa diciéndonos los amo. Si Juan 3:16 hubiese quedado, porque de tal manera amó Dios al mundo, punto aparte, sería una carta de amor. Pero nos muestra la mayor prueba del amor de Dios. ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces es amor en acción. Y Pablo está replicando, no está yendo a una cruz, pero está dispuesto a sufrir una cárcel, está dispuesto a entregar incluso su propia vida a causa del Evangelio, para seguir predicando a Cristo.
Y anima entonces a los hermanos que estaban en Filipos a que ellos tengan ese sentir. Y decíamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, es Pablo, ¿no? Bueno, es Jesús el Hijo de Dios. Y Pablo nos pone, la semana pasada veíamos dos ejemplos prácticos que también tuvieron el sentir que tenía Cristo. ¿Quiénes eran? Timoteo, nadie como él, dice, ¿no? Nadie como él. Un corazón de siervo. Y también nos habla de un Epafrodito, ¿no? Que estuvo a punto de dar incluso su propia vida. De tal manera que cuando él enfermó, se angustió no tanto porque no me duele mi mamá, no, sino él se angustió diciendo, ¿cómo están mis hermanos en Filipos? ¿Cómo van a recibir esta noticia? Y Pablo estaba peor de ahí. ¿Qué les digo ahora a los hermanos de Filipos? Pero ahí vemos dos ejemplos prácticos de servicio, de entrega, de humildad. Y ahora continúa la carta. Pablo va a continuar con su exhortación, con su ánimo para la iglesia, y pareciera que ya va como que a cerrar la carta, pero no es así, lo veo en el capítulo 4. Entonces, este capítulo 3 que vamos a empezar a estudiar ahora, nos va a invitar Pablo a través de este capítulo a vivir una vida de gozo en Cristo. Nuevamente va a ser incisivo, es decir, gócense en Cristo. Y yo creo que no sé cuál fue escrito primero, que si no cálculos. Pero Santiago dice, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 2, si no me equivoco. Hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, dice. No, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Y es difícil. Es difícil en el sentido de entender esto, ¿no? No es que como cristianos nos está llamando a ser masoquistas, es decir, uy, llegó una prueba, me voy a gozar. No, sino que nuestro gozo tiene que radicar en Cristo. Ciertamente va a haber situaciones, momentos de aflicción en la vida de cristianos y no cristianos. Con esto yo no te digo que todos los días vas a estar full, ¿no? Va a haber momentos, pero una constante en el cristiano debe ser de que siempre encuentra su gozo en quién. No en las circunstancias, sino en Cristo. No es tanto de que me está yendo bien, wow. No. Sea lo que sea, que tu confianza esté puesta en Cristo. Entonces vamos al verso 1, mira lo que nos dice. Por lo demás, hermanos, ¿no? Después de todo lo que ya venía enseñando, ¿no? Después de todo lo que les ha dicho, ¿no? Entonces Pablo ahora dice, por lo demás, hermanos, ¿no? Después de que nos ha puesto como ejemplo a Timoteo y Epafrodito. Entonces, por lo demás, hermanos, dice. ¿Qué dice? Gozaos. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Gozaos en el Señor. Entonces, nuevamente Pablo comienza, ¿no? Gozaos en el Señor. Este podría ser un buen título para esta carta, porque constantemente nos llama a tener ese gozo en el Señor. Nosotros lo hemos titulado gozo y gratitud, ¿no? Porque también vamos a ver a Pablo agradeciendo a Dios y agradeciendo a los hermanos de Filipos por cómo es que Dios lo ha sostenido, ¿no? Pero dice, gozaos en el Señor. Este es el tema de toda la carta, entonces. Y vuelvo a repetir, no está Pablo hablando de un gozo dependiendo de las circunstancias, sino que dice claramente, ¿en quién? En el Señor. Sería distinto si Pablo dijera, gócense cuando las cosas van bien. Hermanos, gócense ustedes que están libres, pero yo que estoy en la cárcel, no, estoy triste. No dice eso Pablo. Él está en la cárcel. Y él ha dicho que está gozoso de estar en ese lugar. Porque sabía a quién estaba sirviendo. Sabía en quién había creído. Sabía a causa de quién él está ahí. Él está a causa de Cristo. Es un prisionero de Cristo. Entonces, mis hermanos, yo creo que la mayoría de los que están aquí han entregado su vida a Cristo. Yo creo que la mayoría del 99,9% dice, uy, ¿quién es el 1%? No, mira el 1%, es un decir. Están buscando el 1%. No, el 100%, vamos a decir. De los que están aquí ya conocen a Cristo, han entregado su vida a Cristo, de tal manera que nuestra confianza, nuestro gozo tiene que estar puesto en Cristo, no en las circunstancias. Y continúa Pablo diciendo, y para vos, gozaos en el Señor, dice a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y cuando yo leía esto decía, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y dije, ¿qué cosas va a volver a repetir Pablo? ¿O qué cosas ya les había escrito?
¿O qué cosas les va a escribir? ¿No? ¿Te has dado cuenta que Pablo va a hacer bastante énfasis sobre gozaos? Pero también a continuación va a ser una pequeña advertencia. Quizás estas advertencias lo vemos mucho más claros en el libro de Gálatas que ya hemos estudiado, donde claramente Pablo va a desenmascarar a los falsos maestros. A los Corintios también, cuando le escribe, claramente habla de los falsos maestros. Pero aquí también le va a dedicar una parte a hablar de esos falsos maestros. Entonces Pablo dice que a él no le molesta escribir, qué sé yo, lo que viene escribiendo es lo que va a decir. A él no le molesta, no lo ve como pérdida, no, a mí lo ve necesario hacerlo, porque dice, para ustedes, ¿qué dice? Es seguro, es decir, ustedes lo saben y necesitan recordarlo y necesitan tenerlo claro. Mis hermanos, quizás tú vas a escuchar el mensaje esta noche y decir, ya lo escuché, pastor está repitiendo su prédica de la vez pasada, probablemente digas, pero sabes, no me molesta volverlo a predicar, porque creo que es necesario que esté la palabra de Dios. Entonces Pablo va a ver que esto es necesario, va a ser repetitivo quizás. ¿Acaso Dios no es repetitivo? ¿Has leído el libro de Levíticos? ¿Has leído Deuteronomio? Deuteronomio has contrastado con un poco de Éxodo y tú dices de nuevo y de pronto vemos al pueblo de Israel diciendo, oye, ¿no entiende? Le decimos, ¿no? Y después cuando vemos el libro de Jueces, a pesar de que Dios fue repetitivo, enfático, ¿qué sucedió en el libro de Jueces? Se olvidaron de Dios. Pero no veamos al pueblo de Israel así, con esa mirada, porque no vamos a ver en un espejo. Nosotros mismos decimos muchas veces, ya lo sé, porque por gracia sois salvos. Ya lo sé que soy salvo por gracia, pero a la hora de la hora olvidamos la gracia de Dios. Ya sé que estoy apartado para Cristo, pero ahora en los loros, ¿qué sucede? Nos olvidamos que hemos sido apartados para Cristo. Nos olvidamos de esa santidad de que tanto quizás lo predicamos el domingo o lo decimos, pero nos olvidamos. Entonces, mis hermanos, cuán necesario es volver a escuchar muchas veces lo mismo. Por cierto, te adelanto, el día que tú escuches a decir a alguien aquí parado, sea el pastor Anderson, sea Julio César, sea David Troncoso, Luis Bolaños, o quien esté aquí parado, diciendo, tengo una nueva revelación, en una los atacamos. Porque la palabra más segura está aquí. Aquí no hay nada nuevo. Todo lo que Dios ha querido decir ya está acá. Y lo único que somos nosotros es, vamos a repetir lo que ya está escrito. ¿Amén? Entonces Pablo dice, no se hace problemas por volverles a decir esto, las mismas cosas. ¿Y qué es lo que les va a decir? Mira, verso 2 dice, lo primero que les va a decir es, guardaos de los perros, disculpen, eso es el texto, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra guardaos es tengan cuidado, es una advertencia. ¡Ey! Alto, peligro, danger, ¿no? Cuídense, tengan cuidado. Entonces es de suma importancia para el hermano que iba a leer y escuchar esta carta en Filipos, y también sigue siendo de suma importancia que el cristiano lo escuche hoy. Hablo de Filipos porque quizás en aquel entonces habían perros. No, vamos a explicar qué significa estos perros. Porque tal vez yo digo, guardaos de los perros, y tú dices, ¿de quién? ¿De mi peluchón que está ahí en mi casa? ¿De Toby? ¿Cómo se llama? Allá, de mi Terry, dice la hermana. Y comienzas a comenzar que está hablando de perros y dices, no, ¿qué raza será? Y no. Esto tiene una connotación, en el contexto quiere decir algo. Pablo está escribiendo un grupo de personas, un grupo de individuos, y les está poniendo estos calificativos ciertamente fuertes. Está diciendo literal, guardaos de los perros. Ya ese, y tú dices, uy, Pablo es insultado. Y tú dices, ¿qué raza? Entonces, mis hermanos, es una advertencia seria lo que va a hacer. Pero Pablo no está hablando al azar. Hay una realidad que está viviendo la iglesia en sus inicios. Pablo se ha extendido al hablar de estos perros cuando escribe a los Gálatas. Los que hemos estudiado el libro de Gálatas lo saben, lo tienen fresco quizás esto, ¿no? Ahí ha sido explícito con ellos.
Entonces, primero tenemos que ver ciertas antecedentes, quizás, rápidamente, ¿no? Cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 8, no lo busques, quizás si tomas notas, toma nota. Hasta el capítulo 7, de pronto el cristianismo se estaba centrando en Jerusalén. Hasta el capítulo 7, tú vas a ver desde Hechos 2, el Pentecostés, Hechos 3, 4, Pedro predicando, Juan predicando, sanando cojo y todo lo demás, y habiendo un avivamiento en Jerusalén y todo chévere, ¿no? Y los llevan a la cárcel bien gozosos en el Señor, no importa, me agarran a flagelazos, pero seguían, ¿dónde? En Jerusalén. Pero ¿cuál era la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, no era a Jerusalén. Es más, el mismo Señor Jesús, antes de que cuando promete la venida del Espíritu Santo, les dijo cuando venga, Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder. Serán como Iron Man, no. Tendréis poder, ¿para qué? Testificar, anunciar en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero pasan unos cuantos capítulos y hasta Hechos capítulo 7 la iglesia sigue concentrada en Jerusalén. Es decir, hay muchos judíos que se estaban convirtiendo. Y ejemplo de eso también vemos, ¿no? Cómo judíos se convertían cuando la primera predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿cuándo se convirtieron? 3.000, ¿no? Y la iglesia crecía, dice. Y ellos perseveraban, Hechos capítulo 2, 42, perseveraban y la iglesia cada vez, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y ahí vemos la historia de Ananías, Zafira y todo el asunto, ¿se acuerdan? De Bernabé vendiendo sus propiedades, todo hermoso. La iglesia está cómoda, pero Hechos capítulo 7 es un punto de fricción, vamos a llamarlo así. Hechos capítulo 7 nos narra la predicación de uno de los primeros mártires del cristianismo. ¿Quién es? Esteban, que fue llamado, elegido, levantado como diácono para distribuir los panes a las viudas, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la palabra de Dios, comienza a hacer una de las predicaciones más hermosas que todo predicador debería, o todo cristiano debería leer al menos cada cierto tiempo, ¿no? Hechos capítulo 7. Pero después de que él hace esa predicación, ¿qué sucede? ¿Likes? ¿Aplausos? ¿Seguidores en YouTube? No, piedrazos. Muere apedreado en ese lugar. Y él encomienda su vida al Señor en ese lugar. Pero eso fue el momento, el punto en que comenzó el hostigamiento hacia la iglesia de parte del mismo pueblo judío. Porque los que apedrearon a Esteban no fueron romanos, no fueron gentiles, fue su propio pueblo, con un joven ahí consintiendo la muerte diciendo, apedréenlo. Y más adelante vemos que ese joven era Saulo, el futuro Pablo. Y Hechos capítulo 8 comienza diciendo que la iglesia fue dispersa como semilla. Hubo una persecución hacia los cristianos. Y es el momento en el que la iglesia de alguna manera sale de su confort y tiene que salir a lugares y llega el evangelio a Samaria, donde un judío no se atrevía a ir así nada más, bueno, porque eran los perros asquerosos. Y llega el evangelio a Samaria, y en Samaria también viene el Señor, desciende su Santo Espíritu, y también hay convertidos en Samaria. Dios usa grandemente en ese lugar a un evangelista llamado Felipe. Y continúa la historia, y vemos en el capítulo 9 nos narra la conversión de Saulo, pero en el capítulo 10 hay un punto interesante cuando a través de una visión se le llama a Pedro a que vaya a la casa de un centurión llamado Cornelio, ¿se acuerdan? Y él como que de pronto no quería, y sí quería, y llegamos a Hechos capítulo 11, eso se lo pueden buscar, Hechos capítulo 11, verso 15, mira lo que sucede. Entonces, cuando Pedro finalmente obedece este llamado del Señor, esta visión que le hace para que entre a la casa de este hombre Cornelio, casa de gentil. Gentil no es que era buena gente, gentil era alguien que no era del pueblo judío, ¿ya?
Entonces, 11 verso 15, si lo tienes ahí, dice: y cuando comencé a hablar, está hablando aquí Pedro, ¿no? ¿Qué dice? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué dice? También. ¿Por qué? Porque ellos pensaban hasta ese momento, al menos Pedro pensaba que el Espíritu Santo solo había sido prometido ¿para quién? Para el judío. Y de pronto Pedro, tanta oposición le ha hecho al Señor, pero finalmente ha ido a la casa de este gentil, lleno de gentiles, y de pronto él observa y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Dice, como sobre nosotros al principio. Y se acuerda un poco de Hechos capítulo 2, ¿no? De Pentecostés, y ve cómo es que en la casa de un gentil también viene la presencia del Espíritu Santo. Y avanzamos al verso 18 de ese mismo capítulo 11, dice: entonces, oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué dice? Arrepentimiento a la vida. Y como que los hermanos cristianos, convertidos al judíos, convertidos al cristianismo, comienzan a abrir sus ojos y decir: hey, los gentiles también están aceptando a Cristo. Los gentiles también, Dios ha descendido su Espíritu Santo para ellos, de manera que ellos también se están arrepintiendo. ¿Para qué? Para vida. En otras palabras, también pueden ser salvos. Ahora, en realidad, esto no es nada novedoso para el Señor. En realidad, el Señor no está improvisando aquí. Que ellos no lo hayan entendido del todo es otro asunto. Pero desde mucho antes había sido anunciado esto. Desde el Antiguo Testamento podemos ver desde el momento que Dios llamó a Abraham, ya podemos ver señales de esto. Le dice que en tu simiente, no habla de pueblo, habla de uno, dice Pablo en Gálatas, ¿no? En tu simiente, ¿qué le dice Dios a Abraham? Serán benditas todas las familias de la tierra. Estará la familia Carranza, Loaiza, Rodríguez, Guaroto. Están todas. De tal manera que Dios en su plan no había solamente pensado en Israel. Entonces, pero esto para el judío todavía era como que un poco inconcebible, ¿no? Pero Pedro lo va entendiendo a medias, ¿sabes? Porque vamos a ver más adelante que todavía va a tener sus cosillas ahí. Entonces, pero esto estaba claro en el Antiguo Testamento. Y es más, en el Antiguo Testamento tenemos algunos casos de gentiles, vamos a llamar así, de personas que no necesariamente eran del pueblo judío, pero que finalmente vemos cómo es que Dios los llama. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿La viuda? No, la primera. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, no era judía. Estaba en Jericó, ¿no? ¿Se acuerdan de Ruth? Y así, ¿no? Ahora, Jesús mismo, cuando viene y vemos en los evangelios, no solamente vemos sanar a puros judíos. ¿Se acuerdan que resucita a la hija del señor de Jairo? Pero por ahí también resucita al hijo de una viuda de Ceneta. Va y habla con la mujer samaritana y llega la salvación a ellos. Entonces esto en realidad para Dios no es algo nuevo. Él lo había planificado así. Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ciertamente Él vino a los suyos, a su pueblo, a su nación, y en su mayoría no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo en la carta a los Romanos dice que el judío no es hijo de Dios porque sea de nacionalidad judía, sino por la fe, por creer en Cristo, de que somos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué te doy todos estos antecedentes? Porque tiene que ver con lo que el día de hoy vamos a hablar. Habiendo entendido todo esto, llegamos entonces a quiénes se está refiriendo Pablo como perros. Hechos capítulo 15, podemos ir y ver un poquito, quizás un poco más detallado quiénes eran, porque estos perros van a tener una fricción con Pablo en Hechos capítulo 15. Si lo tienes ahí, me acompañas. Hechos 15, verso 1 dice, cuando Pablo estaba ahí en su iglesia de Antioquía, ¿no? Dice: entonces algunos que venían ¿de dónde?
De Judea enseñaban a los hermanos, estos que venían de Judea eran judíos, ¿ya? Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Estos individuos estaban poniendo una condición para ser salvos, de tal manera que la salvación para ellos ya no era por gracia, sino que la salvación es porque tú tenías que cumplir algo. Tú dices, ¿circuncidarme? Sí, pero cuando hablamos de circuncisión hablamos de algo mucho más amplio. El circuncidarse es el acto, pero ese acto significaba un todo. Significaba que ellos tenían que la condición, bajo el pensamiento de estos hombres, para ser salvo era que primero tú te conviertas al judaísmo y abraces todas sus normas, todas sus leyes, todas sus tradiciones. Porque no solamente era circuncidarte, sino que era abrazar el judaísmo. Y entonces podrás ser salvo. Esto estaban predicando un evangelio de salvación por fe más obras, o obras más fe. Entonces ya no es gracia. La Biblia es clara, Pablo es claro, enfático cuando dice, porque por gracia sois salvos. Y entonces, y bueno, después ellos van a ir a un concilio y se decide todo el asunto, ¿no? Jacobo, Pedro justo va a narrar su experiencia también. Jacobo va a citar el Antiguo Testamento y va a decir, ciertamente dejen a los gentiles, si ellos creen en Jesucristo, amén. Bienvenidos al cristianismo. No hay judío ni griego, va a decir más adelante Pablo en sus cartas. Es por fe, por la fe puesta en quién? En Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora cuando Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos, volviendo a la carta? Es que Filipos no estaba, por así decirlo, librado de este tipo de enseñanza. Estos falsos maestros andaban en manadas, haciendo daño a la iglesia. No solo a la iglesia que estaba en Éfeso, no solo a la iglesia que estaba en la región de Galacia, sino que también habían llegado ¿a dónde? A Macedonia. No solamente a los corintios, sino que habían llegado a Macedonia. Y estaban así andando en manadas, predicando un falso evangelio. Y a esos es a quienes Pablo los va a llamar perros, por la manera como actuaban. Si tú escuchas la palabra perro, te imaginas, ¿no? ¿Qué raza de perro hay hoy en día? No, porque no, otro. Un inofensivo, dígame, hace una raza inofensiva. Chitsu, ¿no? Lo voy a cariñar. No. En el contexto, aquel entonces los perros ni siquiera habían sido domesticados como hoy en día. Los perros eran así como los que han ido a Santa Rosa, alguna vez han ido. Ve un día de noche y a pie. No te lo recomiendo, porque hemos pasado por eso. Cuando los perros lo encuentran así, estaba bajando la imagen, no me salió, pero tú te lo encuentras así en plena carretera, imaginamos que te encuentras 30 perros así todos hambrientos. ¿Qué harías? Qué bonito perrito, no harías eso, ¿no? Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de estas personas, es que estas personas realmente eran peligrosas. Su evangelio era peligroso, su predicación, su enseñanza era peligrosa, era dañina. Solían hacer daño a la iglesia, al que ya creyó en Cristo. Ni siquiera iban y evangelizaban a alguien más, sino ellos iban a los que ya habían creído en Cristo. Si eres gentil que ha creído en Cristo, sí, pero te falta algo. Y ahí viene la segunda descripción. ¿Qué más los llama? Malos obreros. Ellos creían que estaban sirviendo al Dios de Israel. Ellos creían que estaban siendo siervos del Dios de Israel, pero malos, pues. A los ojos de Dios y a los ojos de Pablo estaban siendo malos obreros porque estaban obrando mal. Porque sus obras los estaban poniendo por encima de la mayor obra que ya había hecho Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz. Y estaban queriendo reemplazar la obra preciosa de Cristo en la cruz por algo más. Eso hoy en día lo podemos llamar religión o religiosidad. Cuando se imponen normas para de pronto manipular o atemorizar a la persona para que así siga a Dios. Y pretenderlo ver como que eso te hace más espiritual. O si tú haces esto, hermano, eres más espiritual que el otro. Entonces Pablo lo va a llamar malos obreros. Yo digo, ¿por qué Pablo los conocía tanto? Porque él fue uno de ellos.
Porque él fue uno de ellos. Y le dice, mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Y está haciendo una clara referencia a lo que ellos demandaban que el gentil haga, que se circuncide. Eso es lo que ellos buscaban, que el gentil se circuncide. Y estaban haciendo un mal uso de la circuncisión, aunque ciertamente la circuncisión fue dada por Dios, fue establecida en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, ciertamente, y tenía un significado, es una señal del pacto que tenía Dios con su pueblo, pero ellos estaban usando esto como solamente, se habían olvidado del verdadero simbolismo de la circuncisión y lo estaban usando solamente como una herramienta para ganar más seguidores. Y lo estaban poniendo como un requisito ¿de qué? De salvación. Lo que querían era simplemente más seguidores. Y a eso Pablo lo está llamando mutiladores del cuerpo. Lo único que ustedes quieren es cortar. Eso era su énfasis. Lo que ustedes quieren es cortar. Principios bíblicos lo convierten en normas legalistas. ¿Hay que entender? Pastor, ¿y eso hay hoy en día? Sí, de otra manera, pero lo hay. Principios bíblicos. Es que Levítico dice tal ahí, tal no lo han leído, pero Malaquías 3:16 dice no le robes al Señor. ¿Has escuchado eso? Y de pronto persuaden a las personas y casi obligan a que tienen que diezmar sí o sí, porque si no estás en pecado o le estás robando a Dios. Principios bíblicos que estaban establecidos en la palabra de Dios para que el pueblo manifieste su agradecimiento a Dios, hoy en día se colocan como normas o leyes. Cuando mismo Pablo dice, conforme como Dios pone en tu corazón, no con tristeza, sino como acción de gracias. Y así vamos a ver diversos ejemplos, donde que la Biblia manda de vestir con pudor, con decoro, pero no, tiene que ser con faldón hasta que te tape el dedo gordo y de tal marca. Principios bíblicos, pero que sus formas lo han convertido en leyes. Hoy estoy orando por usted, pastor, y por su esposa, porque está usando allí, me dijeron una vez. Y la verdad, como te vuelvo a repetir, quizás suena a risa, pero ¿cuánta gente están llevando al desvío con esas falsas enseñanzas? Lamentablemente, están desviando del verdadero sentido, del verdadero evangelio, imponiendo normas de hombres. Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, esta advertencia es tan importante para los hermanos que estaban en Filipos, como también es tan importante para nosotros. Y no solamente tengamos cuidado de ellos, mis hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos, de no convertirnos, Pablo diría, en perros, en mutiladores del cuerpo, o en malos obreros. Porque quizás el enemigo no va a hacer que tú dejes de servir a Dios, pero puede hacer que te enorgullezcas de tu servicio a Dios. Ten cuidado. Porque si comenzamos a tener ese tipo de pensamiento legalista, de compararnos, mira, yo sí hago esto que aquello, entonces, ten cuidado porque ya te estás comportando con un corazón fariseico, viendo a los demás por debajo. Yo lo hago, usted no lo hace. O fijándonos si el otro lo hace o no lo hace. No se lavaron la mano, ¿te acuerdas? Cuando de pronto estaban señalando cosas triviales a los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús le va a decir, oye, ustedes hacen trampa incluso por no honrar a su padre y su madre, dicen, no, todo se lo he entregado al Señor, le dicen, no, o sea, como que estaban rompiendo un mandamiento mayor de honrar a su padre y a su madre, pero se están fijando si nos hemos lavado o no nos hemos lavado la mano. Mis hermanos, entonces no solamente es cuestión de cuidarnos de este tipo de enseñanzas o de este tipo de personas, sino cuidar también nuestro corazón para nosotros no caer en ese tipo de legalismo en algún momento. Como cristianos podríamos caer en eso, convirtiendo, por ejemplo, nuestro servicio a Dios en hazañas, convirtiendo nuestro congregar en una hazaña, convirtiendo un ayuno en una hazaña, convirtiendo nuestro tiempo de oración en una hazaña del cual estoy orgulloso. Pastor, estoy orgulloso. ¿Por qué? He orado 2 horas.
y de rodillas y en chapita. Y está esperando que el pastor les diga, wow, ten cuidado. Incluso cuando damos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, tengamos cuidado de no convertirlo en una hazaña, buscando ser nosotros los aplaudidos y no realmente glorificar a Cristo. O hacer las cosas por competencia. Pueden estar sirviendo a Dios, pueden estar evangelizando, pero si lo estás haciendo por competencia, estás haciendo bajo una motivación equivocada. Entonces, mis hermanos, antes de decir, oh, cuidémonos de los falsos maestros, cuidemos nuestro corazón de nosotros no caer en ese tipo de actitud. Porque si Pablo estuviera acá nos diría, perros, que rachando, que chocando. Tengamos cuidado de no convertir principios espirituales en formas legalistas, después vamos a hablar hace un momento. Hay muchos principios en la palabra de Dios, pero no lo conviertas en legalismo. No lo conviertas en legalismo, hermano. Romanos 2:28 dice, no está en la pantalla, pero te lo voy a leer. Dice, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que el judío, dice, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Y Pablo lo que está hablando es de que no se trata de lo que pudo haber sucedido de manera externa, sino lo que ha sucedido dentro de ti. Mis hermanos, para nosotros no se trata de apariencias, se trata de realmente cómo está tu comunión con el Señor. Podemos aparentar muchas cosas, pero ante Dios no hay engaño. Hay algo que lo tengo claro, solo tú y Dios realmente saben cómo está tu comunión. Ni siquiera de tu costado podrías saber lo profundo. Pero eso lo íntimo, cómo está tu comunión con el Señor, solo lo sabe Dios y tú. Uno acá somos cortos para decir, bueno, sí, yo puedo dar testimonio de que el hermano, la hermana es así, pero lo profundo solo lo conoce Dios y tú mismo. ¿Sabes qué sincero estás siendo en tu búsqueda de Dios, en tu congregar, en tu servir, en compartir el Evangelio, en tu orar, en cada área de tu vida? Solo tú y Dios lo sabe realmente cómo es. Pero Dios lo sabe. Y ante Él no hay engaño. ¿Alguna vez te ha tocado hacer algo? Bueno, a mí me toca ahora todos los días. No lo digo con vergüenza, ¿ya? Pero lo digo, en el lugar donde nosotros trabajamos con adolescentes, somos docentes con mi esposa, y en todo lado hay cámara, por la seguridad de los chicos, ¿no? Pero también para disuadir la ociosidad de algunos docentes. Entonces, de ahora en adelante, tú entras al aula de clase y hay una cámara. Tienes que cuidarte de qué decir, qué no decir, qué bromear, qué no bromear, si haces clase completa, no es completa, y todo. Pero el que de pronto tiene, te vuelvo a decir, el que aquel tiene ya dentro de sí, voy a decir así, un docente o sabe a qué realmente lo han llamado a hacer, lo va a hacer con naturalidad. No sabiendo si la cámara está prendida o no está prendida. Pero aquel que de pronto tiene una forma de vivir, una forma de pensar fuera del colegio, ahora dentro del colegio se va a ver como que, uy, no puedo decir acá esto, no puedo hablar acá así, no puedo decir estas palabras. Oye, pero si tú consideras que esas palabras están mal, ni siquiera lo digas en tu casa ni en la calle. No esperes todavía que esté encendida la cámara y que alguien te va a ver para pensar qué tipo de bromas vas a hacer. Es triste. Sí, no bromes así, ahí viene el pastor. Y cuando diríamos así, oye, no bromes así, Dios está bien. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, nuestro vivir tiene que ser una constante, decir, pues, Dios está viendo. Hoy día hablaba, Luis predicaba que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y eso es una gran verdad. El Espíritu Santo dice, habita dentro de nosotros, y no necesitas una cámara para comportarte bien, sino Él está ahí y se va a contristar si obras mal. Entonces tiene que ser con naturalidad. Pero estos perros, o estos fariseos de quienes está hablando Pablo, tenían una vida de apariencias.
les gustaba orar. Jesús decía, ¿no?, que les gustaba orar, dice, en los lugares altos, lugares públicos y con palabras rimbombantes. Tanto así que Jesús decía, por eso que Jesús enseña, dice, ¿no?, tú cuando ores, ¿qué dice? Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Jesús hace un contraste con la vida de oración que ellos tenían, que era para el ojo de los hombres. Mis hermanos, todo lo que hagamos que sea para los ojos de Dios. No vas a evitar que los hombres lo vean, pero que tu intención, tu motivación no sea, me están viendo, entonces tengo que conducirme así. No, que tu motivación sea, el Señor está conmigo. Yo he sido apartado para mí. Verso 4. Dice, aunque yo tengo, no, 3, ¿no? 3. Wow, así. Vamos entonces. Porque nosotros somos la circuncisión. Qué hermoso, porque Pablo nos mete ese saco, ¿no? Mira, porque nosotros somos, ¿qué dice? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Pablo, en contraste con estos religiosos, está diciendo, porque nosotros, se incluye él y está incluyendo a los hermanos que están en Filipos, y le está diciendo, nosotros los que en espíritu servimos a Dios. Y Pablo está entendiendo que su servicio a Dios es un servicio en el espíritu y no en la carne, no para el ojo de los hombres, sino para Dios realmente. Pablo está entendiendo que su servicio a Dios en el contexto no es tanto como hoy en día, bueno, que hoy en día lo que yo creo que lo que hacen los siervos es servir a Dios también, pero en el contexto de Pablo tenía que ver mucho con la adoración a Dios en el templo, en el tabernáculo, ¿no? Y esto como que era de exclusividad para quienes, para los fariseos, ¿no? Y ahora Pablo está diciendo, pero nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, dice, somos la circuncisión, los que realmente hemos sido circuncidados, pero pues decía Romanos, no exteriormente, sino del corazón, para Dios. Dice, los que en el Espíritu servimos a Dios, y ¿qué dice? Nos gloriamos en Cristo. Y es interesante, nos gloriamos en Cristo en el sentido de que no tenemos nada de qué gloriarnos, es decir, no debemos de gloriarnos de lo que hacemos, sino nuestra gloria está en ¿quién? En Cristo, en predicar, en mostrar a Cristo. Ahí está nuestra gloria. Y glorifiquemos, de tal manera que todo lo que hagamos que sea para glorificar a Cristo y no buscar miradas de los hombres, es decir, o aprobación de los hombres. Entonces, porque ya Dios lo ha hecho todo. Y te decía hace un momento, pero si lo que nosotros hacemos ahora por el Señor lo vamos a ver como una hazaña, entonces lo que estoy buscando es gloriarme en lo que yo hago y no en lo que Cristo ha hecho. Y tengamos cuidado de esto, mis hermanos. Entonces, servir a Dios, te das cuenta que no solamente es la acción, tiene que ver con la actitud del corazón. Servir a Dios no solo es la acción. No se trata de cantidades, ni de número de horas, ni de cuántas personas predicaste o ayudaste. No se trata de números, se trata de corazón. ¿Para quién lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué buscas hacer con lo que estás haciendo? ¿Glorificar a Cristo o glorificarte a ti mismo? Una de las cosas que me gustaría que lo entendamos todos como siervos, y me incluyo ahí. Cada domingo tenemos funciones, en el grupo de siervos tenemos roles, ¿no? El que da anuncios, el que sale acá a darle la oración de bienvenida, los hermanos de la alabanza, el que va a orar por las ofrendas, el que va a estar en la consola. Y entendamos algo, que todo eso tratemos de hacerlo con diligencia, no tanto porque digan, wow, qué bien que manejas la consola. O no tanto porque digan, wow, mira, cómo da los anuncios, ¿no? Qué bien que lo hace, no. O wow, qué bien que canta, así entona, no. Que sea realmente para glorificar a ¿quién? A Dios. Que sea realmente para que la gente glorifique a Dios por lo que Dios está haciendo en este lugar, usándote a ti y a mí, siervos inútiles. Continuamos. Dice, no teniendo confianza, ¿no en qué?
en la carne, ¿no? Nuestra confianza no debe estar en las cosas que hacemos, sino nuestra confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Porque la verdad, mis hermanos, esto me hizo recordar un poco, ¿no? Quizás tú unos años atrás, no sé cuántos años de cristiano tengas, 2 meses, 2 días, 2 años, 20 años. ¿Qué de bueno hiciste para ser cristiano? ¿Te puedes pensar? ¿Qué de bueno hicimos nosotros? Nada. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros confiarnos en lo que nosotros hicimos? No hemos hecho nada, ni estamos haciendo, ni lo vamos a hacer realmente para ser cristianos. Todo lo que ahora somos llamados a hacer y hacer, lo que sea por agradecimiento, que es distinto. Pero nada de eso podría ser que nosotros seamos cristianos. Todo lo hizo, ¿sabes quién? Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y sabes, el que realmente está consciente de cómo sucedió ese cambio de vida, va a decir, no sé cómo fue, no sé qué pasó. De un momento estaba viviendo una vida de pecado y de pronto estaba comiendo entre los cerdos, diría el hijo pródigo, y de pronto, ¡plum!, volví en sí. La gracia de Dios me alcanzó. Pero no hicimos nada, nada bueno. Entonces, ¿por qué tendríamos que gloriarnos en algo que hacemos? ¿Por qué tendríamos que tener nuestra confianza en las cosas que hacemos? No, debemos de gloriarnos en Cristo y nuestra confianza tiene que estar en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso no solamente va para atrás, mis hermanos, incluso va para adelante. Verso 4, ahora sí. Aunque yo tengo también, y Pablo va a poner un contraste solamente para poder entender a estos grupos de hombres que estaban de pronto queriendo dañar la iglesia, ¿no? Entonces va a poner ciertos ejemplos, ¿qué pasaría, algo así, ¿no? Si yo me gloriara de la carne, es decir, de las cosas que yo he hecho o de las cosas que yo soy en mi vieja vida sin Cristo. Lo estás poniendo en ese sentido, no porque Pablo está gloriándose de eso, sino lo va a poner solamente como para que puedan entender los hermanos de Filipos y también nosotros, ¿no? Entonces Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar, ¿qué dice? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. O sea, Pablo, por ahí escuché, ¿no? Hermano, escuchado, dice que su apellido termina en Pontepe, ¿no? En Am, tienen ascendencia judía. Y parecía, y lo cuentan como que de pronto. Y en Perú hay un montón que se apellidan Guamán, con todo respeto. ¿Serán de ascendencia judía? ¡No! Que terminan en P, Quispe. Que terminan en Sa, Carranza, Loaiza. No tenemos nada de judío, ¿verdad? Pero a veces, y no está mal, ¿no? Si alguien tiene ascendencia judía, pero a veces se cuenta eso como que parece que yo de pronto soy de cierto linaje de... Pablo te diría esto. ¿De eso te quieres gloriar? Pablo te diría, yo más. Y nos va a presentar sus credenciales. ¿Qué dice? Circuncidado. Y las primeras 4 credenciales, Pablo no hizo nada para tener eso, pero lo era. Mira lo que dice. Circuncidado el 8º día. ¿Hizo algo para circuncidarse? No, él tenía 8 días de nacido. No. ¿Del linaje de Israel hizo algo para ser del linaje de Israel? No. ¿De la tribu de Benjamín hizo algo para ser de la tribu de Benjamín? Uy, ahí era el rey Saúl. ¿Sí? Hebreo de hebreos, es como dice, no, yo soy peruano de peruanos, puede decir tú, ¿no? Quizás algunos orgullosos, ¿no? Y Pablo está diciendo que es, ¿qué? Hebreo de hebreos. Y comienza a describir de alguna manera cosas que podrían causar envidia en ese grupo de personas a quienes ha llamado perros, en ese grupo de personas judíos que de pronto estaban tratando de judaizar a la iglesia. Y Pablo les está diciendo, oye, si he circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, o cosas que él cumplió, ahora acá sí tuvo que ver Pablo, ¿no? Hizo algo de esfuerzo. Entonces dice, en cuanto a la ley, ¿qué es, Pablo?
Fariseo. Ciertamente nosotros que hemos leído el Evangelio ya tenemos como que al fariseo lo tenemos tachado, ¿no? Pero para la sociedad judía un fariseo era como un referente en la sociedad. Oye, tu hijo, ¿qué va a ser? Fariseo. ¡Hala! Entonces era algo, un anhelo para ellos, porque era alguien consagrado, con mucho conocimiento de la ley, de las tradiciones judías. Entonces, Pablo te dice, si se trata de la ley, yo he sido, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, ese hermano sí es celoso, porque, no sé, Pablo era mucho más celoso a tal punto de, ¿qué dice? De ser perseguidor de la iglesia. O sea, no solamente se quedó en intención de decir esos cristianos, esos gentiles, no, Pablo iba y asolaba la iglesia. En cuanto a la justicia y la ley, ¿qué dice? Irreprensible. O sea, era un conocedor de la ley, pero también de alguna manera vivía la ley. Dicen algunos que él había crecido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, ¿no? Que era uno de los maestros de maestros reconocidos en aquel entonces. Entonces, Pablo comienza a decir todo esto no porque quiere alabarse, sino porque quiere dar a entender que ¿qué tiene que ver todo eso frente al conocimiento de Cristo? Mis hermanos, quizás tú podrías decir, bueno, yo no soy judío, pero ¿sabes qué, pastor? Yo en el pasado, mira, yo estudié en la universidad tal, o yo no he mentido, o yo he sido educado siempre, y todo eso, ¿saben qué? No alcanza para ser salvos. Todo lo que Pablo nos está diciendo acá no alcanzó para ser salvos. Él está claramente convencido que su salvación no tuvo nada que ver con eso, sino fue por gracia y misericordia de ¿quién? De Cristo. Y eso es algo que tiene que tener claro el cristiano, tú y yo. ¿Cuánto más los que ya estamos sirviendo al Señor o los que están sirviendo al Señor? Tener claro eso. Nosotros no hicimos nada literalmente. Solamente nos dejamos llevar por el poder del Espíritu Santo que nos ha guiado a Cristo. Entonces, Pablo, lo tengo ahí quizás en pantalla también en lo mismo que acabamos de leer, pero en la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice. Los verdaderos circuncidados, desde el 13, los verdaderos circuncidados somos nosotros, dice Pablo. Los que guiados por el Espíritu, que dice, adoramos a Dios. Y estamos orgullosos de pertenecer a Cristo. Si hay algo que tenemos que decir, es del cual gloriarnos, es decir, he creído en Cristo, ahora le pertenezco a Cristo. Si hay algo de que podremos de pronto no gloriarnos, es de que soy de Cristo. Por gracia y misericordia. Entonces dice, estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada, que dice claramente, que no podemos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, no podría sentirme más orgulloso que cualquiera, dice Pablo. No, si hubiese sido por circuncisión, Pablo fue circuncidado al 8º día. Verso 5. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Esa es la traducción del lenguaje actual, ¿no? Entonces te das cuenta cómo es que Pablo está tratando de que la iglesia entienda que no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que Cristo ha hecho. Pablo tenía claro todo esto. Y todo lo que ha dicho acá es algo que los perros a quien él se ha referido hubiesen querido tener. Porque tendrían algo de qué gloriar realmente ellos. Entonces ahora entramos al verso 7, mis hermanos, y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y ciertamente Pablo no dice que esto no tenía ningún valor. Para él tenían un valor en su momento. Y todas estas cosas lo ha sumado. Dice, cuántas cosas para mí eran ganancia. ¿Pero qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso que Pablo nos ha hablado, frente al amor de Cristo, él lo considera como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Entonces, mis hermanos, no sé cuál es tu contexto pasado antes de Cristo, pero nada de eso suma frente al amor de Cristo. Lo que Cristo
hizo en ti, eso es gracia y misericordia. Y ahora le servimos al Señor por agradecimiento a ese gran amor. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, como que dice, como la pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero conoció a Cristo. Y conocemos la historia, que cuando Pablo conoce a Cristo, Pablo no está diciendo quiero conocer a Cristo. Pablo está metido en su propio programa, persiguiendo a la iglesia, y es Cristo quien lo va a encontrar a Pablo. No es tanto que Pablo encontró a Cristo, ¿no? Pues le digo, lo mismo sucede en la vida del cristiano. Aunque tú creas que estamos buscando a Dios, Dios te encontró. No es la oveja encontrando a su pastor, es el pastor encontrando a su oveja perdida. Y eso pasó en la vida de cada uno de nosotros. Pasaron circunstancias que quizás nos movieron, pero era Dios llamándonos con lazos de amor y mostrándonos su misericordia, su gracia. Es más, si tú estás en este lugar es porque Dios te ha traído. Aunque tú creas que lo estuviste buscando, Él te estuvo buscando antes. Amén. Y Pablo dice, todo esto dice, lo estimo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo todo esto lo va a ver como ¿qué? Por basura. Y es una palabra fuerte porque en realidad en el contexto significa estiércol. Todo eso lo ve como frente a Cristo no tiene ningún valor. Y esto muestra lo agradecido que está Pablo con el hecho de que Cristo lo haya alcanzado, con el hecho de que Cristo le haya mostrado su amor. Y que ahora por eso, esto explica por qué Pablo sirve de tal manera a Cristo. Porque tiene un corazón agradecido por todo lo que Cristo ha hecho por él. Porque está claramente convencido de que todo lo que él había hecho hasta antes de Cristo no alcanza para tener una comunión con Dios. Literalmente Pablo lo ha perdido todo, y esto lo está diciendo desde una cárcel. Antes él era el que encarcelaba, ahora él es el que está en la cárcel. Literalmente podríamos decir que Pablo lo perdió todo, pero no está renegado por haberlo perdido todo. Él está gozoso. ¿Qué me interesa? Entonces, mis hermanos, nuestra manera de vivir debe ser confiando plenamente en Cristo, teniendo nuestro gozo en Cristo, glorificando en Cristo en todo lo que hacemos. Verso 9, dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Alguna vez te han encomendado hacer algo? ¿Y cómo te gustaría que te hallen haciendo eso que te han encomendado? Pero imagínate que tienes un juez o un jefe tan perfeccionista que siempre te va a encontrar algo malo. ¿Cómo trabajarías? ¿Cuántos de nosotros estaríamos con ansiedad, no? Porque ahorita ya llega, dice, ¿no? Nosotros tenemos a un Dios perfecto. Y Pablo, yo creo que encontró, no sé si decirlo el secreto. No tanto Pablo está diciendo que el Señor me encuentre haciendo las cosas bien, sino que lo encuentre o que lo halle en quién, en Cristo, detrás de Cristo. Que el Señor te encuentre siempre, tú estás detrás de Cristo, confiando en Cristo. De lo contrario, mi hermano, te vas a frustrar, porque el Señor siempre va a encontrar pecado en nuestra vida, pero a través de Cristo, que pagó por nuestros pecados. ¡Wow! Me acuerdo cuando era niño y nos portábamos mal y teníamos que dar cara ante papá, mamá, que ya estaban esperando para la cena. Nosotros habíamos estado por el campo ahí en la sierra, jugando pelota, qué sé yo, en vez de cuidar al ganado, estábamos jugando pelota, ¿no? Y de pronto ya teníamos que llegar a casa a dar la cara. ¿Sabes qué hacíamos? Cuando todavía mi abuelo estaba en vida, íbamos y llamábamos al abuelo y entrábamos de su mano, porque sabíamos que si entrábamos de la mano del abuelo Alfredo, ese día no nos iban a pegar, al menos mientras el abuelo estaba ahí, ¿no? Como que te estás refugiando en no lo que has hecho, sino en quién está yendo. ¿Cómo pretendes presentarte ante la presencia de Dios? ¿Con tus obras?
decir, Señor, mire, yo hice tantas cosas, esto, pero créeme que también has fallado muchas veces. Pablo dice, espera ser hallado en ¿quién? Cristo. Mis hermanos, eso solo se consigue cuando todos los días depositas tu confianza en que Cristo es quien hace la obra, no tú. Eso significa depositar tu plena confianza en Cristo. Prefiero esconderme en Cristo a tener la valentía de decir, Señor, examíname. No lo digas. Mejor di, Señor, ten misericordia de mí. Abogado tenemos aquí, Cristo. Amén. A decir, soy inocente. ¡Pum! Un rayo. Chao. Entonces dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, por eso dice, no, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, nuevamente. Lo único que Pablo entonces hizo fue creer en quién y confiar. Esto significa creer, confiar en Cristo como su Señor, Redentor, su Salvador y todo lo demás. A fin de conocerle, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo termina esta parte diciendo, yo quiero ser hallado en Cristo, pero no solamente en el sentido de refugiarme, de ser justificado en Cristo, sino también él está hablando de que está dispuesto a seguir las pisadas de ¿quién? De Cristo. Pero este estar dispuesto a seguir las pisadas de Cristo, el camino de Cristo, ya no es porque él anhela salvación, sino porque él ha encontrado su salvación en Cristo. De tal manera que su forma de vivir, las cosas que él hacía es por lo que Cristo ya había hecho. Mis hermanos, nada de lo que tú haces, orar quizás media hora, 2 horas, ir a la 41, a Santa Rosa, venir aquí a acomodar las bancas, cantar aquí al frente, o quizás predicar de aquí al frente, o quizás traer invitado, nada de eso te va a hacer salvo. Si haces todo eso, amén. Pero que sea porque estás agradecido por lo que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida. Entonces, pero eso también trae ciertas repercusiones en nuestra vida. Tener vidas piadosas como la de Cristo trae, en la de Pablo la trajo, le costó ¿qué? Una cárcel. Le costó estar en la cárcel. Y en ese sentido vemos entonces a Pablo dispuesto a sufrir la cruz. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo está dispuesto a participar en los padecimientos que le podrían ocasionar a causa de ¿quién? De Cristo. Llegando a ser semejante en su muerte. Pablo está dispuesto, dice, ya lo ha dicho en el capítulo anterior, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Ganancia. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no es que desconfiase y no sabía que iba a llegar, él sabía que iba a llegar ese día. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí, pero Pablo nos ha dicho mucho acá. Cuidemos nuestro corazón de la religiosidad y pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en ¿quién? En Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en nuestros lugares para darle gracias a nuestro Dios? Padre, yo te doy gracias por esta noche, porque realmente hoy entendemos nuevamente, Señor, todo lo que hacemos y somos llamados a hacer, Señor, nada de eso nos hará salvos, Señor. Nada de eso, Señor. Nada de lo que ya hayamos hecho o estemos haciendo o haremos nos hará salvos.